Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Ya es la última predicación de la carta de Juan. Terminamos con esta serie de Primera de Juan. Y Juan dice lo siguiente: sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y termina: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento todos. No termina como Pedro o como Pablo en muchas de sus cartas: la gracia sea con ustedes, dale un beso a este, dale un beso al otro, saluda a no sé, no me acuerdo de los nombres, a Aristóbulo, no sé cómo se llamaban, saluda a este. No termina como los demás, ¿sí? Sino que termina de una forma muy firme, ¿no creen? Muy, como que no hay despedida. Simplemente dice: estamos en el verdadero Dios, Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna, y luego termina: hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Chao. Wow. Como termina es muy fuerte. Nos tiene acostumbrados, Juan, a esas frases de amor, ¿no? Esas frases de amor que te cortan en 1000 pedazos, y termina su carta con eso. Una frase categórica, muy tajante, muy contundente. Termina diciendo: hijito guardado de los ídolos. ¿Por qué dice eso Juan? Siempre es crucial preguntarse por qué. Ellos nunca hacían algo solo por hacer. Ellos no entendían el concepto de asistir, por ejemplo, los domingos para asistir. O sea, ¿cuál es el propósito de venir a la iglesia? Y eso es lo que hacen los evangélicos, ¿verdad? No había eso en la mente de los apóstoles cuando escribían la carta. Ellos tenían un propósito, ellos tenían un porqué. Y toda la carta de Juan termina diciendo: guardado de los ídolos, porque toda la carta de Juan fue una enseñanza para que sepamos que el Hijo de Dios, como dice el versículo 20, había venido y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero. Toda la carta apuntaba a eso, de que la iglesia está en el verdadero, que es Jesús. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. En toda la carta, Juan describió quién es el Hijo de Dios y cómo es la vida eterna que Él vino a dar. Y eso es crucial. Él enseñó cómo es el Hijo de Dios y cuál es la vida eterna que el Hijo de Dios vino a dar. Si alguien se forma un ídolo de esas dos cosas, si alguien acepta un Jesús a su imagen y un cristianismo a su gusto, entonces está perdido. Si alguien se forma un Jesús a su imagen, que no es el que Juan describe en esta carta, está perdido. ¿Por qué? Porque el que tiene al Hijo, ¿recuerdan el domingo pasado? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo está en la muerte, no tiene la vida. Subí ese extracto a TikTok, ¿no? Y alguien me comentó de forma muy sarcástica: ay, Juan, no entendiste No, el Papa Francisco no entendió al apóstol Juan, ¿no? Pues yo decía: el Papa Francisco predica cualquier cosa, ¿no? Y me comentó de forma muy sarcástica, y yo le comenté todo lo contrario. Juan entendía muy bien las enseñanzas de Jesús y está enseñando lo que Jesús decía. Fuera de Jesús no hay vida, no hay vida. No se refiere solamente a los que rechazan a Jesús. Como lo vamos a ver ahora, también se refiere a aquellos que, conociendo a Jesús, deciden no entregarse en plenitud a Jesús. Ahí también hay muerte espiritual. Juan sabía que un Jesús a nuestra imagen y un cristianismo según nuestro parecer tiene consecuencias eternas. Nadie puede venir a una iglesia y decir: yo creo que Jesús es así. Yo creo que el mensaje de Jesús es asá. Uno con mucho amor ahí tiene que responder: no me importa lo que tú creas de Jesús. Jesús se reveló como Él se reveló y tenemos que creer lo que Él reveló de sí mismo. Si uno cree lo que sea de Jesús, no, de que en realidad Él no habló de pecado, Él habló de emociones incómodas, no me interesa tu opinión. Nosotros los cristianos creemos que el Señor reveló a su Hijo por medio de las Escrituras. Y las Escrituras revelan a un Jesús quien es el único que tiene la vida eterna. Hacerse un Jesús a su imagen trae condenación.
Entonces Juan nos da a conocer el verdadero Dios y la vida eterna. Y ese es súper importante, todo el énfasis que Juan hizo en esta carta de la palabra conocer. Conocer, presten atención, anótenlo, tatúenlo, conocer al verdadero Dios y conocer la vida eterna. Recuerden esa palabrita porque es crucial para entender todos estos últimos pasajes. Había, como lo hemos hablado en toda la serie, falsas doctrinas que se habían metido a la iglesia. Varios miembros de la congregación se habían dejado engañar por esas doctrinas y se habían ido, habían roto, habían creado una división en las congregaciones a las que les escribe Juan. No contentos con eso, estas personas que habían abandonado la congregación querían llevarse a los hermanos que habían quedado en la congregación. Los querían arrastrar tras ellos. Entonces había una gran confusión en la iglesia se había llenado de dudas, la iglesia se había llenado de preguntas porque son personas que uno ama. Una cosa es que se vaya a alguien que no conocemos, otra cosa es que se vaya a alguien con el cual hemos llorado, hemos avanzado, hemos visto la mano del Señor, la obra del Señor, y de repente comienza a creer en un Jesús a su imagen y se termina yendo. Ahí está el corazón, como que wow, no quiere. Y la iglesia se llenó de confusión, no solo doctrinalmente, sino por el amor que había con estas personas, con estos que se habían ido de la congregación. Estaban llenos de dudas. ¿Y cómo se debían tratar estas personas? ¿Cómo detectamos sus mentiras? Estaban las dudas en la iglesia. ¿Cómo sabemos que nosotros tenemos verdadera vida? Recuerden que los gnósticos decían que ellos tenían la verdadera vida. Ellos estaban en la luz. Ellos conocían, tenían el verdadero conocimiento, la verdadera gnosis de Dios. Entonces la iglesia se preguntaba, ¿cómo sabemos que creemos en el Jesús correcto? Y la respuesta a esas dudas, a esas preguntas, es toda la carta de Juan, la primera carta de Juan. Por eso constantemente ustedes van a leer en Juan que dice la frase, en esto conocemos que somos hijos de Dios, en esto sabemos que amamos a los hermanos, en esto conocemos el último tiempo, empieza a dar, en esto conocemos, en esto sabemos, en esto tenemos conocimiento, acá, por eso sabemos. Para Juan, ese énfasis de conocer la verdad es sumamente importante porque, como lo dije, le va a llevar a terminar su carta y le va a permitir a la iglesia, le va a permitir a Juan llevar a la iglesia una respuesta de vida, con ese énfasis. Ahora, en esto conocen que son hijos de Dios, en esto conocen el espíritu del anticristo, en esto conocen tal, en esto conocen lo otro. Tanto es así ese énfasis en conocer, que en los últimos 8 versículos de la carta, 6 veces Juan dice sabemos. 6 veces. 6 veces Juan dice sabemos. En esto sabemos. En esto sabemos. Es sumamente importante. Y miren ahí conmigo en el versículo 13, por eso dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Lo ven? Todo lo que escribió Juan quería que la iglesia tenga una certeza y tenga perseverancia en el Hijo de Dios. Él quería que la iglesia se asegure que tiene vida eterna y que persevere en la fe de Jesús. Recuerdan que no era simplemente decir yo creo, yo soy cristiano, yo creo. Tampoco se limita a afirmar la doctrina correcta, sino que la seguridad de la vida eterna se encuentra en la obediencia, en la confianza, en la imitación y en la fidelidad a Jesús. Si solo hiciéramos más énfasis en eso en nuestras congregaciones, serían muy diferentes las congregaciones aquí en Salta. No es simplemente asistir, no es simplemente decir yo hice una oración hace 25 años, no es simplemente decir, bueno, es que yo sí creo y sí quiero, pero lo que pasa es que el colectivo me deja a 10 cuadras y no es eso. ¿Cómo sé yo que tengo vida eterna? Esa pregunta es crucial. ¿Cómo saben ustedes que tienen vida eterna? Esa seguridad se encuentra en la obediencia, en la confianza, en la imitación y la fidelidad a Jesús. Todos son acciones de vida. Nada son palabras vacías. Entonces uno conoce y está seguro de que tiene vida eterna porque cree que Jesús es el Cristo y vive como Jesús y le es fiel a Jesús. No sé qué le pasó a la tablet ahora que se puso... Ahí está.
Uno conoce y está seguro de que tiene vida eterna porque cree que Jesús es el Cristo, como lo dije, vive como Jesús y le es fiel a Jesús. ¿Se están todos mirando acá? ¿Cómo sabes tú que tienes vida eterna? ¿O cuál era tu seguridad hasta este momento? ¿Dónde estaba basado tu seguridad? El otro día escuchaba con André, un profesor de un seminario, y que decía, no, tenemos la seguridad de la vida eterna en que creemos en Jesús y tenemos el anhelo de cambiar. ¿Te acordás? Y tenemos el anhelo de ser mejores, y tenemos el anhelo de la santidad. Y claro, nos miramos con André y decimos, falta algo crucial. ¿Qué es? La obediencia, la fidelidad. No dice Juan, en esto conocemos que somos de Dios, si amamos a los hermanos, no si deseo amarlos. Yo calculo que todos desean amarse, ¿verdad? ¿Sí? Los de acá con los de acá, ¿sí? Espero que sí. Ahí sí ya, no, si no tienen deseo ya están mal, pero calculo que todos desean amarse, pero Jesús no murió para que tengamos deseos santos. Jesús no solamente murió para que deseemos cambiar, Jesús efectivamente ganó una nueva vida para el que cree. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, vive como Jesús y le es fiel a Jesús, tiene seguridad de vida eterna. Teniendo esa seguridad, el cristiano tiene otras certezas. Ahora ya puede vencer la práctica del pecado, ahora ya tiene el cuidado y la protección de Jesús. Ahora ya sabe que no está más bajo la autoridad del maligno, sino que ahora es de Dios. Mira lo que dice el versículo 18. Otra vez, ¿cómo comienza el versículo 18? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es algo automático, es una decisión de vida, se consagra al Señor. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Jesús le guarda y el maligno no le toca. Miren el versículo 19. Sabemos otra vez que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos certeza ahora. Tengo certeza de la vida eterna, entonces tengo certeza de que tengo el poder para vencer la práctica del pecado, tengo el cuidado del Señor, que pertenezco al Señor y que ya no estoy bajo la autoridad del maligno. El que vive de esta forma sabe que está en el verdadero Dios y la vida eterna. En otras palabras, Juan nos dice que la seguridad cristiana está en vivir como cristiano. Vivir como cristiano. No solamente desearlo. Mi seguridad está en vivir como cristiano. Hasta ahí todo es espectacular. Juan es como que está haciendo un resumen. Pero quedaba una pregunta respecto a los que se habían ido, respecto a los que no habían perseverado en la doctrina de Jesús ni en la doctrina apostólica. La iglesia estaba preguntando, ¿qué hacemos con ellos? Y la respuesta de Juan es muy firme y a alguno le va a parecer muy dura. Pero Juan responde, ustedes, le responde a la iglesia, enfóquense y peleen por los que todavía están adentro y están luchando y batallando por ser fieles a Jesús. Luchen por ellos, clamen por ellos. Respecto a los que se fueron, déjenlos. Ellos cometieron el pecado de muerte, les dice. Como muy duro para ser el apóstol del amor, ¿verdad? En teoría, la iglesia actual siempre se fija en el pobrecito, en el que sufre y está ahí. Entonces el hermano, ¿no? que vino a las 5 de la mañana, que limpió todo el salón con su cepillo de dientes, que pintó todo el salón, que puso la membrana del techo, que ensayó, que dirige, que limpió los baños, todo lo dejan ahí. Y nos enfocamos en el pobrecito. Y Juan dice todo lo contrario. Aquellos que no quieren, déjenlos. Si se fueron, se fueron. Ellos cometieron el pecado de muerte. Si no me creen, miren, lean conmigo el versículo 14. Esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y aquí viene, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, va a orar y Dios le va a dar vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte.
Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, dice Juan. Toda injusticia hay pecado, pero hay pecado no de muerte. Juan no comienza a hablar de la oración porque sí. Y bueno, ¿qué pongo? Seguramente te ha pasado, y a los que enseñaron alguna vez le ha pasado, uno se da cuenta que se quedó muy, muy corta la enseñanza y empieza literalmente a guitarrar, ¿no? Y bueno, y los manuscritos más antiguos, o sea, empieza a rellenar. Eso no está haciendo Juan. Sí, Juan no comienza a hablar de la oración porque sí, porque parece que es un tema completamente fuera de... No viene hablando de la oración hace 3 capítulos y de repente comienza a hablar de la oración. Él le está diciendo a la iglesia cómo tiene que actuar en la situación en la que está. Entonces le dice que los que tienen vida eterna también tienen la certeza de que sus oraciones, según la voluntad de Dios, van a ser contestadas. Esta certeza tenemos. Eso es espectacular. Eso es tremendo. Si yo oro conforme a la voluntad de Dios, el Señor me contesta y me responde. Todo lo que pidamos según la voluntad de Dios va a ser contestado. Todo lo que pidamos. La idea aquí no es orar sin fe y terminar ¿cómo? La oración. Si es tu voluntad. Son oraciones que uno no espera nada, que no cree nada, sino la idea es conocer la voluntad de Dios. Y habiéndoles recordado esa verdad, les dice que la voluntad de Dios es que oren por sus hermanos que no cometieron el pecado de muerte. Esa oración el Señor va a contestar. Eso le está diciendo. Toda injusticia es pecado, le dice Juan. No estoy hablando de hermanos perfectos, sino que la voluntad de Dios es que luchemos en oración por aquellos que en la fidelidad y en la lucha contra el mundo pecan. Muy diferente a practicar el pecado. Por eso, hermanos, le dice Juan, hay que orar por ellos porque sus pecados nos llevan a la muerte. Hay gracia en el que peca mientras está luchando. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo. Hay gracia en el que peca cuando está en la guerra. El que vive livianamente. Entonces, por hermanos que están siendo fieles, que les está costando, pero que están siendo fieles, enfóquense en ellos. Restáurenlos a ellos. Oren por ellos. Clamen por ellos. Luchen por ellos. Los que se fueron, se fueron. Ya está. Juan dice aquí que hay un pecado que lleva a la muerte y si oramos por las personas que cometen ese pecado no tenemos la seguridad de que el Señor conteste. Yo digo que no se ore. Cada uno hace lo que quiere, dice Juan. Yo no oraría por ellos porque cometieron el pecado de muerte. Claramente era algo visible, por eso le dice, si ustedes ven a un hermano que no comete ese pecado de muerte, clamen por ellos. Era algo visible, era algo que se podía deducir, era algo que se podía ver. Este hermano está luchando, quiere, le cuesta, vamos por él. Y después estaban las otras personas de que estaban cometiendo el pecado de muerte y Juan les dice, no oren por ellos. Súper duro, déjenlos. ¿Cuál es el pecado de muerte? Espero que esté esa pregunta ahí, ¿lo habré cometido? ¿Lo estaré cometiendo yo? ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie ora por mí? No se refiere a un pecado en específico como el matar a una persona después de torturarla por 10 horas. Entonces, el pecado de muerte clarísimo. Yo solo lo escupí a Lucas. Castiguito. Pero matar es el pecado de muerte. No está refiriéndose a pecados grandes o pecados pequeños, sino que el pecado de muerte es una raíz profunda de dureza y de rebelión contra lo que conocemos de Jesús y la vida eterna. Ese es el pecado de muerte. En otras palabras, todos aquellos que sabiendo quién es Jesús, conociendo su verdad, sabiendo qué es el pecado, sabiendo qué es el mundo, y aún así deciden permanecer en dureza, en su postura, en lo que ellos creen en la verdad, son los que cometen el pecado de muerte. El pecado de muerte es la decisión de rebelarse a la verdad apostólica y al testimonio que el Padre dio de Jesús. Lo vuelvo a repetir. El pecado de muerte es la decisión que toma la persona de rebelarse a la verdad apostólica y al testimonio que el Padre dio de Jesús. Es el rechazo consciente de la verdad porque uno no
se quiere sujetar a Jesús. Ese es el pecado de muerte. El autor de Hebreos lo pone como el que peca voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hebreos 10:26. Lo vuelvo a repetir. El pecado de muerte es la decisión consciente de rebelarse a la verdad apostólica y al testimonio que el Padre dio de Jesús. Porque simplemente no se quiere sujetar. Esa dureza, esa raíz de dureza y rebelión no se forma de la noche a la mañana, sino que se va formando y se va profundizando por medio de pequeñas pero constantes decisiones de amar al mundo, no amar a mis hermanos, minimizar el pecado en su vida. Si alguno dice que no tiene pecado, entonces cuando alguien dice, mira, me fijé en esto, en vos, no, que no es así. ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? ¿Y vos? Tranquilo, ¿no? No, porque vos también. Minimizar el pecado en mi vida. Esa dureza se va formando al no confesar mi pecado. Entonces cuando uno le habla, yo te lo quería decir hace 10 años que lo tengo aquí en la punta de la lengua y no encontré momento para decírtelo. 10 años. Sos muy ocupado, no quiero molestarte. Esa dureza se va formando al no imitar a Jesús. Esa dureza se va formando en mi decisión de no obedecer a Jesús. Esa dureza se va formando al descuidar la doctrina apostólica y al no luchar contra los ataques del mundo. Son pequeñas pero constantes decisiones que van formando una raíz de rebelión y dureza ante la palabra de Dios. Lo más grave de todo es que todos aquellos que cometen el pecado de muerte no son víctimas. Por eso Juan les dice, no oren por ellos. Enfóquense en lo que quieren, en lo que están luchando. No oren por ellos. No son víctimas. No es algo que les ocurre, que le ocurre a una persona, el pecado de muerte. No es un suceso que le tocó vivir como algo ajeno a sus decisiones de vida. ¿Vieron cuando cayó este super pastor archimega famoso? Y todas las reacciones, Andrés sabe que no todo el tiempo, pero veía todos los días, buscaba ver qué decían los pastores respecto a la caída de este hombre. El 99% decía, cuidado, porque también nos puede pasar. Y yo lo pensaba y le decía, sí, no. Nos puede pasar si descuidamos la vida. ¿Por qué decían eso? Porque lo toman como algo fortuito. Uno va caminando en el tercer cielo con Pablo, vive la transfiguración todos los días en su habitación, ¿no? Desciende el Señor, Moisés, Elías, Enoc, todo sigue caminando con Dios y de repente cayó en adulterio. Cuidado, también te puede... no ocurre así. No pasa así. ¿El pecado de muerte entonces nos puede ocurrir a todos? Claro que sí. Pero es algo que le ocurre a todos los que decidieron no permanecer en Jesús. Ahí está la diferencia. No es que uno vive ferviente, luchando, está en la guerra, clamando, viendo al Señor y de repente se vuelve frío y se rebela. No ocurre así. ¿Nos puede pasar a todos? Sí, esa es la respuesta, sí. Pero es algo que le ocurre a todos aquellos que decidieron no permanecer en Jesús. Decidieron no permanecer en Jesús. ¿Recuerdan por qué Juan hace tanto énfasis en saber o conocer la verdad? Porque si luego de saber que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, como dice el versículo 20, si luego de saber que somos de Dios y ya no estamos bajo el poder del maligno, versículo 19, si luego de saber que Jesús nos guarda del maligno y que ya podemos vencer el pecado, como dice el versículo 18, si luego de saber todo eso, nuestra respuesta de vida es no sujetarnos y no ser fieles a Jesús, entonces lo que nos queda es la muerte. Ese es el pecado de muerte. ¿Cómo lo sé? Porque lo dijo Juan en los versículos anteriores. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que se revela al Hijo, no tiene la vida.
¿Qué es no tener vida? Sí, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo está en la muerte. He leído muchos comentarios que decían, bueno, el cristiano no puede cometer el pecado de muerte. ¿Para qué Juan escribe esto entonces? Juan dice, si ves a tu hermano que no comete el pecado de muerte, ora por ellos. Y si un hermano lo comete, no ores. Ya está sumamente endurecido. Ha llegado al punto donde voluntariamente ha rechazado la verdad que conoce. Ya está sumamente endurecido. Juan habló con mucha claridad en esta carta para que nadie venga a presentarnos un ídolo con el nombre de Jesús y que nosotros le sigamos. Fue una carta muy dura, ¿sí? El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso, está en la muerte. Tranquilo, es un muerto. ¿Por qué es tan duro Juan? Porque él entiende que hay una respuesta, hay una responsabilidad luego de conocer la verdad. Es una bendición para el que obedece a Jesús, como vimos antes de la predicación. Pero el que conoce la verdad y conociendo la verdad se endurece ante la verdad, bueno, dice el autor de Hebreos, ya no hay más sacrificio por ese pecado. ¿Saben qué es lo que espera esa persona? Una horrenda expectación de muerte. Por eso Juan termina diciendo, guardado de los ídolos. Porque un Jesús hecho a tu imagen, que alguien te presente un Jesús hecho a su imagen, te puede llevar a la muerte. Ayer Vicky nos comentaba que hablaba con una hermana y se mete otra señora a hablar y les decía que los hijos de Dios no se enferman. Y si uno está enfermo, no es hijo de Dios. Ese es un ídolo. Donde la señora no es víctima de ese engaño, le encanta ese evangelio. Sí, yo pensaba que la señora va a ser como Enoc, ¿no? ¿De qué va a morir? Juan habló con mucha claridad y termina diciendo, guardaos de los ídolos. Lo terrible de seguir un ídolo al que llamamos Jesús y vivir un cristianismo en nuestra imagen, no como el que Juan describió aquí, es que el corazón se va endureciendo al verdadero Jesús. Por eso ustedes cuando van a hablar con personas netamente endurecidas con el evangelio de la prosperidad, con el evangelio metafísico, ¿no? Dilo, proclámalo, créelo y recíbelo, o sea, como más efectivo que Amazon, ¿no? Si yo quiero una grabadora, ¡oh! Me encanta este Jesús. Que se va endureciendo al verdadero Jesús. Entonces cuando uno le habla, mirá lo que dice la Biblia, no, fariseo, retrógrada, nicolaíta y no sé qué más. Se va endureciendo a la verdad de Jesús. Cuando uno habla a aquellos que están acostumbrados a que le digan sos una basura y no puedes hacer nada, y por más que hayas convertido el continente africano, tus obras son trapo de inmundicia. ¿Te lo dejé bien claro? Eres trapo de inmundicia. Cuando uno les dice eres un Nicao, un vencedor, un conquistador, no. ¿Por qué? Porque el corazón, al seguir un ídolo, se va endureciendo a la verdad. Pasa en todas las áreas y en todos los aspectos de la verdad. Dios reveló una verdad para el matrimonio. El que se revela eso se va endureciendo esa verdad. Por eso después el matrimonio va a consejería y el pastor bíblico le va a decir, la Biblia dice esto. Entonces, no, pero ¿qué pasa si mi esposo es Hitler y si mi esposa es la reencarnación de Jezabel y qué sé yo? El problema no es que quieren saber cómo arreglar el matrimonio, no quieren. Porque se endurecieron a la verdad. Yo les he comentado la situación que he tenido con una persona donde él me decía, no es pecado, no es pecado, no es pecado. Entonces yo le mostré, le agarré la Biblia y le dije, mira, aquí está escrito que literalmente lo que hiciste es pecado. Y esa persona me contestó y me dijo, está escrito.
pero cuando Dios me lo diga a mí, me voy a arrepentir. Cuando me dijo eso, me cayó la ficha de una forma. ¿Vieron cuando ustedes entienden algo? Como que fue así tan claro, así como dije, bueno, ¿será la Biblia? Y me fue. Nunca más le volví a hablar a esa persona. ¿Por qué? Está endurecido. No quiere. Un ídolo, hermanos, te ciega al verdadero evangelio, te ciega al verdadero Jesús y a la verdadera vida cristiana. La vida eterna es la vida cristiana, es lo que Juan describió aquí. Por eso, ahora que conocemos al verdadero Dios y a la vida eterna, que es Jesús, debemos guardarnos de todo aquello que distorsione y nos aparte de la verdad. Para Juan, un ídolo es todo aquello que te permita vivir en rebelión a Jesús, asegurándote de que estás en la luz y de que tienes vida eterna. No cometamos el error nosotros de pensar que, ¿a quién le pasará eso? La idea es ver mi propio corazón. Por eso Juan constantemente dice, en esto conocemos que estamos en la luz. En esto conocemos que no somos del mundo. En esto conocemos que no estamos en tinieblas. Ahí tengo que ver con la verdad que Dios reveló, no con lo que yo opino de mí mismo. ¿Sí? Te tengo una buena noticia cuando dé fruto, mala noticia cuando uno se lo dice. No eres lo bueno que piensas que eres. No lo eres. Yo sé que da fruto cuando uno lo empieza a ver. Yo sé que se enojan mucho cuando uno les dice eso. Pero a mí me lo han dicho y ha sido espectacular. Luis, ¿no? Mi pastor, un día se sentó y me dijo, Nico, vos no hiciste nada por el Señor. ¿De qué te enorgulleces? Así como se los dije. O sea, estábamos sentados, todo, pero... Nico, vos no hiciste nada por el Señor. En ese momento yo me enojé mucho con él. Él tiene un repertorio de muchas enojadas mías con él. Yo me enojé mucho con él porque no, que yo sí sirvo, que yo sé, Y después, esa frase dura fue tan dura que en mi habitación me llevó a pensar, digo, claro, es que no soy lo que creo que soy. Capaz que te has formado un ídolo de ti mismo, de un cristiano que eres bien. Bueno, un ídolo es todo aquello que te permite vivir en rebelión a Dios, asegurándote de que estás en la luz. Entonces el pecado de muerte lo cometen todos aquellos que eligen seguir a un Jesús a su imagen, conociendo al verdadero Jesús y sus demandas. Te preguntas, ¿por qué no hay gozo en mi vida? ¿Por qué todo es queja? ¿Por qué todo amargura? Y capaz que estás en la muerte, ¿sabes? Me estás describiendo una vida bastante muerta. ¿Por qué todo es negatividad? ¿Por qué todo es, por qué todo es queja? Y gracias al Señor tenés trabajo. Ay, sí, no veo la hora, que los odio a todos. Y gracias al Señor el salón, no, pasa el salón, se vive cayendo el techo. Es todo negativo, todo queja, todo muerte, todo ya no. Vamos a hacer el evento de Navidad y fíjate que el lunes capaz que no vaya nadie. Hermano, estás en la muerte. Estás revelando a Dios. Entonces, ¿cuál es la solución que Juan nos da para luchar contra esto? Lo dice en 1 Juan 2:24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído del principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. ¿Para quién? Para el que permanece. Todos los demás que se endurecen ante la verdad han cometido el pecado de muerte. Un montón de veces me han hablado de que me estuve hablando con tal persona que se fue en rebelión y no quiso ver lo que la iglesia, el Señor le decía por medio de la iglesia. Yo por dentro mío no le decía nada, pero le decía, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo el tiempo, está endurecido a Dios.
Uno no puede orar por ellos, puede orar por ellos. La verdad que a veces el corazón dice, voy a seguir clamando y no lo voy a dar por vencido. Pero ahí ya no tenemos certeza de que el Señor va a contestar. Eso es lo que está diciendo Juan. Enfócate en los que están adentro, en los que quieren. Enfócate en confesar tu pecado. Enfócate en no endurecerte ante la guía del Señor. Enfócate en ver, ¿estoy amando al mundo? ¿Estoy amando a mis hermanos? Enfócate en saber si estás permaneciendo en la doctrina apostólica. ¿Conoces la doctrina apostólica? Todo lo que hemos visto en la catequesis, ¿te lo acuerdas? ¿Qué pregunta, no? No bajen la mirada, no bajen la cabeza. Hoy simplemente cumplieron por cumplir. Todo eso, todos esos descuidos que la iglesia minimiza en la actualidad, son los que van formando cristianos netamente endurecidos, apáticos, rebeldes, quejosos. Entonces Juan dice, te hiciste un ídolo de Jesús. Te hiciste un ídolo del cristianismo, te hiciste un ídolo de vos mismo. Si alguno está viendo eso ahora, bueno, pues tiene que volver a permanecer en la verdad de Dios. Por eso Juan termina, hijitos, guardado de los ídolos. Hay esperanza. Aquel que no está cometiendo el pecado de muerte, pues conságrese más al Señor. Es muy similar a lo que Juan dice en Apocalipsis, al final de Apocalipsis. El que es pecador, siga pecando. El que es santo, santifíquese todavía. El que es rebelde, que siga en su rebelión. Deben entender que Jesús no anda buscando adeptos porque se siente pobrecito para que vengan a la iglesia. Jesús es el Señor y llama a cada persona a seguirle, a abandonar su vida y a serle fiel a Jesús. Eso es lo que se llama arrepentimiento y fe. Abandono el vivir para mí y me vuelvo a la fidelidad de Jesús. El que conoció que Jesús es el Cristo y abandona la fidelidad a Jesús y se vuelve al mundo, esa persona ha cometido el pecado de muerte. Y el Señor lo va a juzgar. Todo aquel que está luchando tiene esperanza. Eso dice Juan. Clamen por ellos, luchen por ellos, ábrense unos a otros, cuéntense. No pueden solos. Por eso dice clamen. Por eso le dice, ustedes tienen certeza de que sus oraciones van a ser contestadas. Porque son hijos de Dios. Clamen por la persona correcta. Luchen. Y ahí van a ver fruto. Así que, hermanos, esta preciosa primer carta de Juan es muy dura, pero llena de amor. ¿Cuál es su mensaje? Perseveren en la verdad apostólica. Perseveren en la verdad apostólica. No dejen que nadie les meta un ídolo en su corazón.